Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con el profesor John Saúl Gil Rojas, quien nos presenta su texto Leer y escribir textos narrativos. ¿Cuáles son los temas que se desarrollan en este libro? Bueno, fundamentalmente se trata de una propuesta didáctica que parte, digamos, del planteamiento de la problemática de la enseñanza de los textos narrativos en nuestro medio, digamos, en el sistema escolar colombiano, y luego plantea un marco metodológico de cómo, digamos, centrarnos en el mundo de esa didáctica de los textos narrativos. Propone pues unas secuencias y al final evalúa la aplicación de una unidad o de una secuencia didáctica. Y finalmente se hacen unos anexos que tienen que ver con la experiencia que se ha recogido en varios años de investigación. ¿A qué público está dirigido este libro? Bueno, el libro como tal realmente tiene que ver más con un texto al servicio de los maestros, de los docentes del área del lenguaje. Pero fundamentalmente se trata de un libro que tiene que influir y que tiene que introducirse en el mundo de la escuela, sobre todo en el campo de las humanidades y por supuesto del área del lenguaje. ¿Cuáles son los capítulos del libro y qué encontramos en cada uno de ellos? Partimos de un marco conceptual inicial, de unos antecedentes sobre cómo ha sido el tratamiento de los textos narrativos en nuestro medio, en el sistema escolar colombiano. Luego pasamos a ver una propuesta metodológica, una propuesta didáctica específicamente, y se aplica, digamos, esa propuesta en el ámbito de la Universidad del Valle, en un par de grupos de estudiantes de lenguas modernas, para finalmente evaluar esa propuesta y sugerir unas recomendaciones finales. ¿Cómo construir una propuesta sistemática de trabajo con los textos narrativos? No ha sido fácil, o sea, realmente esa es una experiencia que no es muy frecuente en Colombia, porque la idea de los textos narrativos, la idea que se tiene es más bien un prejuicio de parte del magisterio y de muchas personas, en el sentido en que el hecho de que los niños aprendan cuentos o se les lea desde el comienzo de su infancia hace que ya ellos sepan sobre textos narrativos. Algunos maestros incluso evalúan y se aproximan a los textos narrativos como si estos fueran una cuestión natural. De los textos narrativos, cuando ya nos metemos en el mundo complejo de la narrativa, nos damos cuenta que tiene unas categorías de análisis, que tiene un fundamento conceptual teórico, pero que también tiene una poética que es muy específica y muy especializada. Esa exploración es complicada. Lo que yo propongo es irnos acercando lenta pero con mucha precisión a ese mundo de los textos narrativos y a una didáctica que empiece a desmitificar la idea de que los textos narrativos son algo natural. O sea, no son algo natural, es una construcción social, histórica, cultural, intencionada la mayoría de las veces. Lo que pasa es que hay una confusión entre la narrativa como tal, que puede ser la tradición oral, la manera como los niños hablan, como nuestros abuelos hablan, etcétera. Esa es la narrativa, con los textos narrativos, que es otra cosa. O sea, los textos narrativos ya es una tipología que implica pues todo un proceso, digamos, categórico en ese sentido. Con los textos narrativos en la escuela y digamos, en el medio nuestro escolar, pasa a veces con el prejuicio de que como los niños están leyendo y escuchando los cuentos desde pequeños, ya lo saben, o sea, ya lo sabrían interpretar y en un momento determinado escribir. Eso es como si nosotros dijéramos que el hecho de que los jovencitos, los niños vean televisión o vean películas o vean cine, ya saben cómo se construye el cine y cómo se interpreta el cine. O sea, no es algo natural, por supuesto. Profesor, ¿y por qué desarrollar esta investigación? Bueno, digamos que este tema y esta investigación tiene que ver como con dos intenciones. Una, darle salida a un espacio académico investigativo específico, que es el del mundo de los textos narrativos, digamos, en la tipología
más canónica, lo que se ha hecho en la escuela y en la universidad es trabajar en los últimos años los textos argumentativos y los textos expositivos, porque se asume que son los textos que circulan en la vida social y académica. Sin embargo, nosotros vemos que la narrativa y los textos narrativos específicamente están presentes allí, en toda la vida, no solamente familiar y académica, sino digamos en el mundo social y cultural. Me parece que esa es una perspectiva que está poco explorada, se considera que es importante, digamos incluso en el mundo académico europeo, norteamericano, es fundamental la narrativa en los, digamos, en los desarrollos más avanzados, por decirlo de alguna manera, vinculada incluso a desarrollos de otras disciplinas como las áreas de la salud, la tecnología, etcétera, etcétera, las mismas audiovisuales, por supuesto. Sin embargo, en nuestro medio persiste, digamos, yo insisto en la expresión, un prejuicio decimonónico, o sea, del siglo XIX, en que la narrativa no ha logrado tener ese lugar académico y social. Y lo otro ya es una perspectiva pues personal. Yo soy formado también en literatura, es una de mis formaciones, he escrito algunas cosas, he sido, digamos, muy cercano a ese mundo de la dimensión poética del lenguaje y me interesa como una opción también existencial, digamos, abordar este tema. ¿Por qué es importante una metodología para desarrollar los textos narrativos? Algunos colegas y algunas personas dirían que cómo así que la poética se enseña, que cómo así que metodologías, que cómo así que sistematizar la enseñanza de la narrativa cuando es algo lúdico, alegre, abierto, artístico. Ese es otro prejuicio. Eso sería como decir que el arte no tiene unas reglas, no tiene una lógica, no tiene una estructura. Lo que pasa es que es distinta, la lógica del mundo del arte, de la narrativa es distinta, pero no quiere decir que no exista. Picasso siempre lo decía, ¿no? 90% de trabajo y 10% de inspiración. O sea, estamos hablando que en el mundo del arte lo que se impone de alguna manera es una lógica formal que es distinta a la lógica formal de otras disciplinas. Entonces, ¿por qué sistematizar? ¿Por qué investigar en esta área? Porque es un área cuyo desprestigio depende de su desconocimiento, o sea, del desconocimiento de su complejidad. Pero en la escuela específicamente, ¿por qué investigar y por qué enseñar a leer y escribir textos narrativos? Porque la narrativa y los textos narrativos hacen parte también de un modo de relacionarse, las personas, la sociedad, y de construir mundos posibles. Digamos que hay una perspectiva también, no solamente poética, sino ética, política, social, muy interesante que está en el trasfondo, digamos, de los textos narrativos. Por eso es que tanto los políticos como los científicos, digamos, para mencionar dos ámbitos muy distintos, acuden siempre a la experiencia de la narrativa y siempre están mencionando historias para hablar de esas cosas serias de las que hablan, porque en el fondo, en el trasfondo, digamos, de muchas de las realizaciones humanas, académicas, científicas, personales, está la narrativa y están los textos narrativos. Introducción al pensamiento sistemático. Autor Juan Carlos Osorio Gómez. Es innegable que el mundo viene en una continua evolución y al igual que los desarrollos tecnológicos, se han presentado avances conceptuales y científicos que presentan una nueva visión de la realidad. El enfoque reduccionista, ampliamente aceptado y aplicado, se ha quedado corto para explicar los complejos comportamientos de los sistemas tales como las organizaciones. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Como un antiguo tambor, autor Alfonso Rubio. Poema de inmejorable belleza, denso en metáforas, símbolo e imágenes alusivas a la América de los conquistadores y de la modernidad. Mantiene un ritmo contenido, consciente del cuidado de las palabras y del contrapunto entre la nostalgia, el encanto y la desesperanza. ¿Cuál fue tu metodología de trabajo? A ver, yo empecé a explorar esto de manera mucho más sistemática desde mi especialización en el año 96 y empecé explorando posibilidades distintas de construcción textual, desde audiovisuales, trabajando con música, trabajando con pintura, trabajando con lectura de textos lingüísticos y hasta que en un momento determinado fui encontrándole, el sentido a la propuesta, a la orientación didáctica, fui integrando esos elementos que me permitieron ir desde un punto de exploración muy intuitiva, muy personal, hasta un punto de exploración mucho más técnica, si se quiere, introduciendo elementos multimedia, introduciendo elementos más complejos en esa reflexión y en esa construcción poética de los textos. Me parece de todas maneras muy importante, que en Colombia y en el mundo académico se empiecen a abrir como posibilidades, sobre paradigmas que no se han trabajado con la misma intensidad que otros. Me parece que el caso de los textos narrativos o lo que puede ser la continuación de un proyecto de estos, como el trabajo con nuevas tecnologías a partir de la narrativa, son elementos que la sociedad le está reclamando a la escuela para que los implemente y los trabaje de manera, más orgánica. Yo creo que esa es la perspectiva de trabajo. Creo que la universidad ha empezado y ha entendido que eso es así. ¿Qué textos utilizas como referencia y por qué esos? En este caso, como se trata de una propuesta que se hace en la clase, la idea es que no trabajamos novelas en extenso, ni grandes series de televisión, ni de cine en extenso, trabajamos textos muy puntuales. De los textos literarios trabajamos cuentos cortos, como los de Cortázar, por ejemplo, trabajamos un cuento de Borges o varios cuentos cortos de Borges. Me acuerdo mucho de este texto, una especie de monólogo de Borges y yo. Trabajamos cine muy experimental como el de Tarantino, trabajamos algunos textos narrativos también de la tradición oral nuestra, muy puntuales desde los cuales los estudiantes puedan explorar posibilidades distintas de construcción e interpretación. ¿Cuál es la estructura que se emplea para hacer un texto narrativo? Bueno, muy bien, eso tiene que ver mucho con la idea y con la opción de evaluar la narrativa. O sea, una pregunta de los maestros es, bueno, ¿y cómo hacemos para hacer el seguimiento y saber si el texto logra sus propósitos o no? ¿Cómo hacemos para enseñar la narrativa? En la propuesta que yo hago hay una secuencia, articulada de elementos que son, la base de lo que se denomina aquí la narratividad.
O sea, hay 5 elementos básicos de ese esquema de narratividad que están contenidos, digamos, en la parte del capítulo introductorio del texto. Digamos que nosotros integramos o tratamos de integrar desde los elementos más lineales de las marcas textuales, digamos, que nos van conduciendo poco a poco a través de la trama, de la condensación, de la intertextualidad y de la alteridad como componentes, digamos, de una narrativa completa. Entonces, lo que de alguna manera en su momento hacemos con los estudiantes es explorar en los textos que ya existen, o sea, en los textos de referencia, como en los que ellos reproducen o construyen, si están presentes o no estas marcas, denominadas intertextualidad, trama, marcas textuales, alteridad, intertextualidad, etc. O sea, son marcas específicas de la narrativa y vamos viendo si están presentes o no allí en esos textos. Y la suma de alguna manera o la conjunción de esos elementos es la que le da el valor narrativo al texto. Hay un texto que se llama ¿De dónde vienen los niños?, de un estudiante, digamos, que ha pasado por la secuencia del curso. Y en este texto lo que trata de hacer el estudiante es componer como desde un mundo de la ficción una historia que tenga sentido para los niños. Entonces, la pregunta en este caso es ¿de dónde vienen los niños? Entonces el estudiante decide construir el texto desde un supuesto diálogo que dice lo siguiente, dice: un niño de 5 años se interesa por saber de dónde vienen los niños, así que pregunta a su mamá: mami, ¿de dónde vienen los niños? La señora, bastante azarada por la pregunta, responde: los trae la cigüeña de París. El niño, con cara de confusión, replica: pero mami, la vecina está embarazada y me ha dicho que tiene un niño ahí adentro. La mamá, titubeante, le dice: sí, hijo, los niños nacen del vientre de las mamás, pero es la cigüeña la que los trae de París y se los pone allí. El niño, un tanto asombrado, va a donde su padre y le pregunta: papá, ¿cómo hace la cigüeña para poner los niños en la barriga? El señor, luego de soltar pues una gran carcajada, le dice con aire poético: mira, hijo, los niños llegan al vientre cuando los padres prueban las mieles del amor, pero tú todavía estás muy pequeño para entender los detalles. Más adelante te los van a enseñar en el colegio. Bueno, un poco continúa la historia, el niño se va al colegio conversando con sus amigos y expone la idea de que los niños son producto de una miel que los papás se comen, etc. Otro niño más grande comenta que sabe de conductas extrañas en las que ellos se besan y explica que le han dicho que tiene que ver con los bebés. Así, el niño más curioso empieza a tener noticia de los detalles y entonces termina diciéndole en público a una niña: el niño llega a la barriga porque la mamá se come una miel que está en la boca del papá cuando se besan y por eso se infla. O sea, de alguna manera este tipo de composiciones textuales, narrativas, aparecen allí en la discusión de una pregunta, y es cómo enseñar un concepto. Por ejemplo, en este caso el concepto de la maternidad o el concepto de la creación, de la gestación. Entonces los estudiantes empiezan a explorar opciones poéticas de cómo decir lo mismo, pero no desde una perspectiva científica, sino poética. Entonces el estudiante, en este caso, decide componer ese texto para explicar el nacimiento. ¿Sí? O sea, es ese tipo de experiencia que tiene que ver, como decía, con la narrativa, no solamente como una dimensión lingüística del lenguaje, sino con una dimensión también, digamos, más trascendental. ¿Y cuál es la conclusión tras la realización de este proyecto? El libro tiene otras dimensiones que podemos ilustrar, como lo podrán ustedes notar, con ejercicios gráficos, audiovisuales, etcétera, y que van, digamos, desde la perspectiva más intuitiva, incluso desde la tradición oral hasta los textos más audiovisuales, más contemporáneos. Yo creo que la tendencia, para no decir la conclusión, es mostrar y hacer conscientes a los estudiantes de las potencialidades de la narrativa, pero también de las posibilidades de construir textos, digamos, a través de modos significantes distintos, de códigos distintos, que es lo que circula hoy en la sociedad. La conclusión, si se quiere, es que nosotros no podemos enseñar a leer y a escribir por fuera de cómo se lee y se escribe en la sociedad. Si no podemos seguir enseñando como si estuviéramos en el siglo XV a leer y escribir, cuando en el siglo XX o XXI se lee y se escribe de otra manera. Esta es un poco la conclusión.
¿A dónde ir? Un análisis sobre el desplazamiento forzado. Boris Salazar, María del Pilar Castillo, Federico Pinzón. Usando los métodos de las redes sociales, los autores han intentado llenar ese vacío, respondiendo a la pregunta ¿a dónde van los desplazados? La respuesta parece simple, los desplazados van hacia donde ya están otros desplazados. Lo que no es tan simple es cómo lo hacen. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Desafíos del interés público, identidades y diferencias entre lo público y lo privado. Autor Edgar Varela Barrios. Este libro aborda desde perspectivas filosóficas, sociológicas e históricas la relación tensa y compleja entre lo público y lo privado a través de un hilo conductor, la reforma del Estado y de la función pública. Bueno, yo soy egresado de aquí de la Universidad del Valle, de la licenciatura de Lenguas Modernas y de Literatura. Hice posteriormente la especialización de Lectura y Escritura y la maestría en Lingüística. Desde hace 15 años soy profesor de aquí de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle. Desde la entrada a la universidad me parecía importante trabajar los aspectos del lenguaje. De hecho, empecé en literatura, luego quise leer también en idiomas extranjeros, hice la licenciatura, pero definitivamente me quedé en el departamento de lingüística y bueno, me metí en el mundo del arte, de la poesía, de la literatura y ahí estoy. Pues yo creo que fue muy intuitiva la cosa porque sí, mis hermanos mayores, nosotros somos 8 hermanos, yo soy el quinto, tuvieron alguna relación con mi papá también, con gente de la universidad. Y a través de ellos empecé a conocer libros, los libros que llevaban a la casa y dejaban allí. Realmente fue como una cuestión al comienzo muy intuitiva. Luego ya en el colegio me empezó como a gustar en serio la cuestión de escribir, de publicar, de hacer revistas escolares, este tipo de cosas. Y en la universidad pues fue el escenario ideal, ¿no?, para hacer ese tipo de cosas.
casa siempre estuvieron los libros clásicos pues, de García Márquez, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho de unas vacaciones en las que fui a la biblioteca departamental cuando quedaba una casita vieja en Centenario y empecé a leer Crimen y Castigo. Me pareció que ese fue un libro que yo no entendía muy bien, estaba muy joven. Y luego, por supuesto, en la universidad volví sobre esa lectura y es uno de los autores, Dostoyevski, pero además es una de las obras que más me han llamado la atención, digamos, en mi mundo literario, digámoslo así. Fui un bachiller en una cosa que llamaban en esa época ciencias naturales, de hecho fui el mejor de esa promoción del año 84. Siempre pensé estudiar física o, no sé, química, estadística, alguna cosa de esas, economía de pronto. Y al final pensé que debía estudiar filosofía y letras, pero en la Universidad del Valle no había. Me quedaba la opción de una universidad privada, confesional, y entonces al final dije, pues quedémonos con letras, como se llamaba el departamento aquí en esa época, y finalmente entré a literatura por esa vía. Bueno, luego me metí en idiomas, terminé haciendo las dos carreras al tiempo. Yo fundamentalmente soy profesor del departamento de lingüística, pero digamos con la actividad formal de la docencia y la investigación, generalmente he combinado una actividad que podríamos llamar de extensión o extracurricular. Dirigí durante 6 años un taller de literatura con estudiantes de idiomas del año 2000 al 2006. He participado en periódicos, en ediciones de libros de estudiantes, de colegas, de compañeros y he estado muy al pie, digamos, de la posibilidad de fomentar la lectura y la escritura entre estudiantes jóvenes. Yo realmente me veo más en la perspectiva de participar en proyectos de investigación en los que pueda, digamos, apoyar otros procesos fundamentalmente vinculados a la formación de maestros, ¿no? Me parece que ese es un ámbito interesante. Me parece que la universidad también tiene que reconocer que la sociedad necesita tener más y mejores maestros y ese es un ámbito que a mí me parece interesante. Me gustaría trabajar en cuestiones editoriales, me parece que ese es un ámbito muy bonito, muy interesante y que en nuestro medio hace falta profesionalizar más ese ámbito.